Muy buenos días, bienvenidos a todos a este encuentro digital, una sesión en la que vamos a desgranar un tema tan relevante en la actualidad como es la reorganización y la digitalización del puesto de trabajo. Un asunto sobre el que vamos a compartir impresiones, vamos a compartir experiencias junto a quienes más saben de todo esto. Así que bienvenidos de nuevo y muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro que va a ser sin duda muy enriquecedor y muy valioso para todos. Y es que son muchos los temas que están sobre la mesa precisamente en este encuentro. Hoy en día todas las organizaciones saben que necesitan llevar la digitalización a todos sus procesos, algo que repercute directamente en el negocio, ya que esta reorganización digital adaptada a un mundo cada vez más digital, más globalizado, más multicanal, logra que los negocios sean más competitivos, pero también más flexibles, más eficaces y, por supuesto, ayuda a proporcionar un mejor entorno y una mejor experiencia tanto para trabajadores como para clientes. Y no podemos olvidar que esta digitalización es una garantía de supervivencia en circunstancias adversas e inesperadas, algo que hemos podido comprobar. Y no podemos olvidar tampoco que esta reorganización, esta digitalización del puesto de trabajo es fundamental para todos los sectores, pero se hace evidente que en algunos ámbitos, como es el farmacéutico del que vamos a hablar, es aún más vital para poder afrontar con seguridad, con tranquilidad, esos retos que van surgiendo. Cada día nos enfrentamos a un futuro más complejo en el que se requiere inmediatez, se requiere ubicuidad y, por supuesto, seguridad en todos los procesos y desde cualquier lugar. Sobre todos estos asuntos vamos a hablar con vosotros, con los expertos que nos acompañáis hoy y que tenéis muchas experiencias que compartir y que ponerlas en común. Voy a explicar brevemente la dinámica que vamos a seguir en esta sesión. En primer lugar, presento a todos los que estamos presentes y a continuación vamos a tener una mesa redonda, un panel en el que iré dando paso a los diferentes temas. En cuanto a ese debate, para facilitar la conversación, voy a ir dando paso a los participantes a medida que lance las preguntas y los temas. Haremos una primera ronda para sentar esas bases y poner todo en contexto y a partir de ahí lanzaré el resto de las temáticas y cualquier comentario, cualquier tema adicional, cuestión que queráis poner sobre la mesa, por favor, sentíos libres de hacerlo, ya que esto es para que vosotros podáis compartir todas esas experiencias y el objetivo es hacerlo vuestro, compartir esas impresiones. Si podéis intervenir, levantar la mano o escribir por el chat. Si lo preferís, estaré pendiente. Así que, si os parece, comenzamos, hacemos las presentaciones de todos los asistentes. Contamos con Gustavo Vivancos, que es Head of Business Application and Information Management en Pharmalex. Muy buenos días, Gustavo. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Gracias a ti por compartir este tiempo con nosotros. Jorge Prior García, IT Systems and Communications Manager de Grupo Inducern. Muy buenos días, Jorge. ¿No te escuchamos? Ahora sí. Perdón. Sí, encantado de estar aquí con vosotros, sobre todo muy interesante por el sector que vamos a tratar, que es el que todos nos atañe, y muy agradecido. Sin duda alguna. No, agradecidos nosotros, Jorge. Muchísimas gracias. Estamos deseando además que nos compartáis y que nos contéis. Gerardo Moreno, Operaciones, Controller, Supply Chain, Logística y Finance en Faes Pharma. Gerardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar con vosotros. Un placer que estés con nosotros aquí también para compartir todo esto. Bruno Mariano Rizzuti, gerente responsable de operaciones, TO en Boehringer Ingelheim. Buenos días, Bruno. Muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un verdadero gusto que estés con nosotros, Bruno. Continuamos y con Ángel Rodríguez, responsable de zona de Cantabria Labs. Muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Y contamos con Gisela Borelic, FSM Sales Manager en Citrix. Muchas gracias por estar con nosotros, Gisela. Gracias a vosotros, Mónica, y gracias a todos por estar aquí en este debate hoy, que creo que puede ser muy interesante para todos. Lo va a ser y también tenemos muchas ganas de escucharte, Gisela. Gracias por estar con nosotros y de que compartas también todo lo que sabéis y todo vuestro conocimiento desde Citrix. Así que comenzamos y, si os parece, analizamos en qué situación nos encontramos ahora, el contexto. Hemos vivido en los últimos años, como todos sabemos, esas circunstancias
excepcionales, se han vivido cambios en los modelos y en los modos de trabajo también, y nos gustaría saber cuáles son los principales retos a los que se han enfrentado vuestras compañías y os habéis enfrentado vosotros concretamente como expertos y responsables de estas áreas en el ámbito de la digitalización, de la reorganización durante estos últimos meses. Gustavo, si te parece, comenzamos contigo. Vale, pues nada, muchas gracias de nuevo. Hago una pequeña introducción de Pharmalex, ¿vale? Para ponerlo un poco en contexto. Somos un proveedor de servicios especializados en lo que es la industria farmacéutica, con más de 25 años de experiencia, con lo cual ya tenemos cierto conocimiento del sector. Y nos dedicamos básicamente, bueno, entre otras cosas, a guiar a nuestros clientes en todo el ciclo de vida del producto, gracias a soluciones tecnológicas, por ejemplo, dando soporte y ofreciendo soluciones a nivel global, en áreas como puede ser la estrategia y consultoría, regulatory affairs, farmacovigilancia, calidad o medical affairs. Es decir, que contamos con 1.700 empleados o más de 1.700 empleados y más de 1.000 clientes. Y en cuanto a mí, pues dentro de Pharmalex soy Head of Business Application Information Management. Pertenezco al departamento de IT y me encargo de las tareas de innovación, aplicaciones de negocio, reporting y gestión del dato. Y en cuanto a la pregunta, pues la verdad es que ha sido un año bastante complicado. O sea, los retos que tenemos son muchos. Por supuesto, la pandemia ha sido uno de los principales retos que tenemos. Hemos partido de un marco en el que los trabajadores estaban ubicados en oficinas o en clientes principalmente, a un modelo en el que trabajamos completamente en remoto, o personas que sencillamente por su trabajo trabajan en escritorios de sobremesa y no podían llevarse el equipo a casa. En este caso, por ejemplo, soluciones como las de Citrix, la verdad es que nos han permitido sobrepasar este impedimento, ¿vale? Y hemos conseguido que nuestros trabajadores pudieran conseguir o continuar con su trabajo relativamente bien desde sus domicilios, ¿vale? Con un entorno seguro, una velocidad muy buena y un entorno que nos dio una solución para este momento. Retos, muchos. La verdad es que tenemos muchos retos. Sobre todo, unificación y automatización de procesos. Estamos en un proceso pleno de reorganización de infraestructuras de IT y físicas también. El legacy que tenemos es relativamente importante. La explotación del dato o, sobre todo, lo que es la adaptación al nuevo workplace con este nuevo entorno digital, ¿vale? Tenemos que dotar de tecnología a nuestros afiliados. Estamos pasando todo el dato a la nube. O, por ejemplo, soluciones tan sencillas como dotar de herramientas a nuestros empleados para poder seleccionar o reservar su puesto para ir a la oficina, porque las oficinas cada vez son más pequeñas o incluso las tenemos limitadas en capacidad. En definitiva, son retos muy, muy interesantes los que tenemos. Muchas gracias, Gustavo, por compartirlo. Seguro que son retos que también tienen otros de los invitados que están aquí. Esa automatización de procesos, nos contabas, esa adaptación al nuevo entorno digital y esas soluciones que os han permitido sobrepasar los problemas iniciales de repartir a los empleados, ¿no?, fuera de la oficina. Jorge, ¿cuál ha sido vuestra situación en Kern Pharma? Pues bien, nosotros ya llevamos, por suerte, podemos decir que llevábamos bastante tiempo planteándonos cómo la experiencia del empleado y el puesto de trabajo eficiente debíamos mejorarlo con el tiempo, con soluciones tecnológicas que teníamos en nuestro alcance. Con la situación de hace año y medio, pues nos vimos forzados a acelerarla. Por suerte, pues habíamos hecho un recorrido y nos sirvió pues para garantizar básicamente la continuidad de negocio, porque no es fácil. O sea, a todos nos ha pasado que ciertamente mandar a casa a más de 1.000 personas, pues de aquella manera pues fue un reto gigantesco. Por suerte lo teníamos en cartera, estábamos trabajando en ello, sobre todo con herramientas cloud, básicamente, pero toda la transformación digital se ha acelerado a un ritmo increíble, ¿no?, en el último año y medio. Entonces nos ha hecho replantear muchas estrategias en el área de IT, sobre lo que teníamos previsto a lo que realmente nos hemos visto forzados a hacer,
pues ha cambiado porque le hemos tenido que dar un plus al área de seguridad, hemos tenido que plantear nuevas herramientas que faciliten la vida al empleado para que pueda seguir siendo eficiente y al mismo tiempo intentando optimizar en la medida los procesos. A nosotros además estuvimos en medio de un proyecto muy ambicioso de subir a S4 de nuestro SAP. Entonces, bueno, pues hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias. Dicho esto, pues bueno, de momento se está consiguiendo, los objetivos se están consiguiendo, pero estamos detectando también por parte de las diferentes áreas de negocio inquietudes en esta línea. Sobre todo el área de personas, pues también está muy encima, ¿no?, de la experiencia del empleado, cómo va a volver a las oficinas o si lo va a volver como se tenía previsto o como lo hacía años atrás. Este paradigma ha cambiado. Por tanto, ha cambiado también el modelo cultural de la compañía, ¿vale? Entonces, para eso tenemos que estar a la altura. Desde el área de IT tenemos que hacer una adopción del cambio acorde con este cambio cultural en la compañía. Tenemos que ir de la mano con todas las áreas, con diferentes áreas de negocio, sobre todo para facilitar al empleado el acceso al dato, la optimización de cualquier proceso y que realmente pues, se sienta confortable con la nueva situación, para que no estemos obligados a mandar al empleado a la oficina o obligados a que se tengan que quedar en casa porque no hay medios que desde IT podamos ofrecer. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando sobre todo en la línea esta de todos los proyectos que teníamos en marcha pre-pandemia tienen que seguir adelante, con el añadido de que hay nuevas necesidades que nos tenemos que adaptar. Muchas gracias, Jorge. Interesantísimo todo lo que nos contabas. Llevabais tiempo planteándolo, ¿no? Y gracias a que estabais haciendo los deberes os habéis podido adaptar, que es algo en común que siempre nos soléis contar, ¿no? Gracias a que eso ya estaba en un proceso avanzado, no ha impactado en el negocio y cómo ha cambiado ese modelo cultural, y desde IT tenéis que estar a la altura de ese cambio. Gerardo, ¿cuál ha sido vuestra situación durante todos estos meses y cuáles han sido esos retos que habéis tenido en estas circunstancias? Bueno, yo en mi caso tuve, no sé si la fortuna o la desgracia de vivirlo en dos empresas distintas, porque en mitad de la pandemia tuve un cambio laboral. Previo aquí estaba en otra empresa del sector, en Cloverty. Y como han dicho pues otros compañeros, digamos que nos tocó adaptarnos a la fuerza a lo que había, ¿no? Pues muchísimos compañeros tuvimos que irnos a trabajar a casa. En el caso, por ejemplo, de FAES, pues desde que llegué ya tenían la oficina al 50-40%, combinando pues gente o trabajo presencial con teletrabajo. Y bueno, yo creo que la gente ha puesto mucho de su parte para que así sea. A nivel tecnológico, pues hay ciertas limitaciones. Hay gente que, por ejemplo, en temas de fábricas, pues tienen que asistir, no les queda otra. La gente que estamos en oficina, pues hay gente que tienen puestos portátiles que son más fáciles de manejar, pero hay gente que maneja CPUs que son más complicadas. Y luego, pues yo creo que el principal problema que he visto yo y que creo que no está resuelto sigue siendo que el puesto de trabajo en casa no es el puesto de trabajo en una oficina. Es decir, no tenemos sillas ergonómicas, no tenemos pantallas de un nivel alto, no tenemos mesas, no tenemos despachos, la conexión a internet puede funcionar o no puede funcionar. Y la normativa en pues, todo ese tema creo que no hay, creo que todavía se está haciendo y sigue siendo un problema. Es decir, aparte conciliar muchas veces no es sencillo. Si están tus hijos en casa, pues te aparece por al lado, o yo en mi caso que tengo un bebé, pues me camina y me toca la pierna. Entonces, a ver cómo eso lo puedo limitar, ¿no? Teletrabajo, yo soy muy fan del teletrabajo, pero creo que tenemos que buscar cómo encajarlo con la conciliación de la vida familiar y con la conciliación de un puesto de trabajo en casa con herramientas que no tenemos como podemos tener en la oficina. Muy interesante también todo esto que nos cuentas, Gerardo. No estábamos preparados y todavía hay que seguir adaptándolo, ¿no? Tiene relación también con ese cambio del modelo cultural que nos decía también antes Jorge, ¿no? Hay que cambiar la mentalidad
y facilitar en la medida de lo posible todo esto. Bruno, ¿qué nos puedes contar de vuestra situación, vuestros retos y desafíos a lo largo de toda esta digitalización y del puesto de trabajo? Bueno, hace un momento lo estaba escuchando a Jorge con mucha atención y sentía como si trabajáramos en la misma compañía. Creo que los desafíos en la industria en general y creo que en el mundo en este momento son bastante similares. En nuestro caso en particular, nosotros ya veníamos a través de un proceso de transformación digital previo a la pandemia, que creo que la pandemia lo único que hizo fue terminar de catalizar, ¿no? O acelerar. En el caso, por ejemplo, de Citrix, nosotros estábamos ya incursionando en lo que son los escritorios virtuales y trabajando no solo con los escritorios virtuales, sino también con la sincronización de los escritorios virtuales con las máquinas físicas, lo cual nos permitía, por ejemplo, poder hacer onboarding de un empleado sin que tuviera que venir a la oficina, dándoles inmediato acceso a todos los sistemas de la compañía de manera muy ágil y que pudiera producir desde el día 1, cosa que en tiempos de pandemia a veces era complicado por el tema de la logística del ordenador, el hacerle llegar las herramientas necesarias y demás. Después, con respecto a lo que son los desafíos digitales, hay varios. Algunos tienen que ver con el canal de llegada que tenemos hacia los médicos, hacia los proveedores con los cuales trabajamos, hacia nuestros clientes y finalmente, de alguna forma, nuestra relación con los pacientes, ¿no? Esos canales, en términos de pandemia y en especial en el sector de la salud y del bienestar, se vieron sumamente restringidos y por consiguiente tuvimos que encontrar nuevas formas y nuevos canales para llegar. Y el tema es que IT tiene que estar a la altura de las circunstancias, porque tanto sea de repente pasamos de tener 10.000 empleados trabajando working from home a más de 80.000 conectados de alguna u otra forma entre internos y externos, y tuvimos que ampliar infraestructura, poner desarrollos a disposición tanto de nuestros clientes y nuestros pacientes como de nuestros colaboradores, y digitalizar todo aquello que se podía, desde facturas, órdenes de compra, sistemas de información varios. Y ahí, bueno, IT tuvo que, digamos, desde diferentes ángulos ir dando soporte a todo eso en un cambio que todavía está por terminar, ¿no? Está lejos de estar completo. Y después, bueno, el desafío del trabajar desde casa, ¿no? Digamos, escuché mencionar el tema del puesto de trabajo desde casa, definitivamente hubo que hacer esfuerzos ahí. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con la relación trabajo-vida personal, que a veces la pandemia y sobre todo lo que es el lockdown dificulta, acercarnos mucho hacia el bienestar mental de nuestros empleados, porque trabajar desde casa durante tanto tiempo, estando encerrados, definitivamente impacta sobre nuestra capacidad de relacionarnos, nuestra motivación, nuestras energías. Así que también hubo que dar un apoyo muy fuerte ahí en tratar de estar cerca, de inventar cuánto evento o idea creativa se nos ocurrió para que ellos nos sientan cercanos. Y se sientan aún parte de algo que los cuida y que los motiva y los impulsa. Así que definitivamente, bueno, los desafíos son bastante comunes, ¿no? Desafíos comunes y muchos desafíos. Muchas gracias también, Bruno, por compartirlo, ¿no? Como IT, según nos habéis contado todos además y compartís esto, también lo tenéis en común, ese, digamos, el vínculo, ¿no? Que ha mantenido unida a todas las empresas y que ha dado soporte a esos procesos y a esos cambios que, como decías, están lejos de terminar y veremos si terminan en algún momento, ¿no? Esto es un proceso que no acaba nunca. Ángel, ¿cómo lo habéis vivido vosotros desde Cantabria Labs? Bueno, pues nosotros, bueno, como Jorge y Bruno comentaban, yo llevo 3 años en esta empresa más o menos y antes de entrar yo ya había iniciado un proceso de inversión y de digitalización en infraestructura. Así que en el momento que nos pilló la pandemia sí que estábamos bastante preparados. Es decir, al día siguiente todo el mundo estaba desde casa y no había ningún problema desde el confinamiento. Bueno, ningún problema. A ver, podían trabajar. Vale, vamos a dejarlo en que podían trabajar. Sí que es cierto que, claro, podían trabajar, pero con mucho esfuerzo por parte del departamento de IT. Al final, por ejemplo, comentaban los escritores virtuales. Es algo que todavía seguimos investigando y estamos buscando porque sí, él se iba a su casa, trabajaba con su portátil y el día que se le estropeaba, pues era un problema. Era un problema porque no podía ir a la oficina, había que ver, envíalo, ¿cómo hacemos? Me conecto en remoto, no, es que no arranca. Todo ese tipo de problemas
había que atacarlos. Y un reto, aparte de todos los que han comentado los compañeros, es la fase, hemos pasado de proteger el perímetro, al final bastionar el perímetro de la compañía, a bastionar la identidad de la compañía. Y ese cambio todavía seguimos trabajando en ello, se está invirtiendo mucho en tema de seguridad y demás, y ese cambio de proteger un perímetro a proteger la identidad está siendo bastante interesante, ¿vale? Está siendo bonito, a ver si conseguimos este año tenerlo ya perfectamente definido. Muchas gracias, Ángel. Otro tema interesantísimo y que luego comentaremos, si os parece, estos aspectos de seguridad fundamentales, como decías, Ángel, bueno, proteger los datos, las identidades y los empleados allá donde estén, ¿no? Pasando de proteger el perímetro a modelos probablemente de confianza cero y otro tipo de modelos que os permiten tener más seguridad. Complicados, sin duda, desafíos, retos que nos habéis contado. Gisela, ¿cómo lo ves? ¿Qué valoración haces de estos primeros desafíos que han compartido con nosotros? Bueno, un poco nosotros desde el Citrix vimos prácticamente lo que están comentando todos, ¿no? Y lo que vemos ahora, por ahí, más ahora en la actualidad, también va en línea con lo que dicen todos. Es verdad que las empresas ya han podido adaptarse a esta nueva normalidad, ¿no? Y están funcionando como buenamente pueden, algunos mejor, otros todavía les falta algunos flecos por bordar, pero que sí que están trabajando y sí que han podido adaptarse. Pero lo que sí vemos como es el gran factor que hay, y yo creo que es común a todos en este momento, es el cambio cultural. Ese cambio cultural que hablaba Gerardo, que hablaba Bruno, en conciliar, en ver que tengamos adaptado también nuestro puesto de trabajo en casa. Y todo esto es la razón por la cual la tecnología se ha convertido en un factor clave para esta transformación digital, junto con los procesos y las personas, obviamente, dentro de nuestra organización. Pero esto yo creo que sería, ¿no?, un poco lo que nosotros vemos, que la tecnología hoy en día es clave en esta transformación digital, y desde Citrix, bueno, hemos podido ayudar bastante a afrontar y abordar todos estos temas, ya sea cuando empezó la pandemia con el lockdown, cuando comentaban todos que de repente a la noche a la mañana teníamos que estar todos trabajando desde casa, incluso ahora, ¿no?, en poner más políticas de seguridad, el poder controlar mejor todos los accesos, controlar los dispositivos, etcétera. Pero bueno, esto ya, como dices tú, lo iremos hablando. Yo diría que lo más importante en este momento es eso, ¿no?, el cambio cultural y cómo la tecnología se ha convertido en un factor clave para ayudarnos en este cambio cultural. Sin duda, Gisela, un factor clave que además lo hemos visto en todos los aspectos. Nos habéis contado, muchos de vosotros, Bruno, por ejemplo, nos decías, ¿no?, que ya veníais de un proceso de transformación digital antes de la pandemia y que sin duda esto no hizo más que catapultarlo, ¿no? En cuanto al sector farmacéutico en términos generales, ¿qué opinas? ¿En qué aspectos se necesita seguir mejorando? ¿Cómo se encuentra la transformación digital? Y sobre todo, ¿cómo veis la estrategia a futuro, Bruno? Bueno, creo que uno de los principales puntos tiene que ver con el área más presencial que tiene la industria farmacéutica, que es el contacto con los médicos. Esta es una de las cuestiones que creo que más está cambiando y más va a cambiar de acá adelante. Primero tiene que ver con un recambio generacional de la planta médica, donde de a poco vamos teniendo profesionales que son muchísimo más proclives a tener contactos digitales más que personales. En general, lo que es la industria médica es muy tradicional. Por consiguiente, generalmente esta era el área más presencial que teníamos. Nosotros tenemos una fuerza de venta inmensa en cada uno de los países del mundo que se dedica a hacer visitas, a hablar de nuestros productos. Generábamos muchísimos coloquios, congresos, eventos médicos en unidades hospitalarias y también en congresos en hoteles y demás. Todo eso en este momento desapareció y tuvimos que encontrar formas de acceder a los profesionales de la salud de otra forma. Creo que esto es algo que hemos tenido que cambiar de golpe. Esto sí ha sido algo que hemos cambiado de golpe en términos de pandemia, pero que aún todavía nos queda un largo trayecto por entender y comprender cuáles son aquellos canales digitales que mejor
nos permiten comunicarnos con los profesionales de la salud. Por otra parte, cómo tenemos un contacto más cercano con el paciente llegado a la necesidad, o por ejemplo, nosotros somos la segunda industria de farmacéutica de salud animal del mundo, y cómo llegamos hacia los dueños de las mascotas o de los animales ya de otra forma, herramientas de diagnóstico online o digitales a través de inteligencia artificial, así que, digamos, aplicaciones móviles. Todo el proceso de digitalización del contacto médico, paciente y finalmente laboratorio es algo que ha llegado para quedarse, pero que aún tiene un largo camino por recorrer. Muy interesante, Bruno, muchas gracias. Gustavo, ¿qué opinas respecto a lo que nos está contando Bruno? ¿Esos son los principales retos del sector farmacéutico? ¿La estrategia a futuro va por encontrar esos canales para comunicaros con vuestros diferentes públicos? Exactamente. O sea, es lo que comenta Bruno, la transformación digital está ahí, lleva ya muchos años con nosotros, pero aún así cada empresa tiene que encontrar su camino y su hoja de ruta para llevarla a cabo. Realmente, como comentaban también antes, es un cambio cultural que afecta a todos los puntos de la empresa, desde la experiencia de cliente hasta los procesos, hasta cómo definir la estrategia a un futuro. Tenemos que tener en cuenta que el sector farmacéutico también es un sector muy fragmentado, que hay muchas startups que ya son digitales y que se están uniendo a empresas pues, mayores y que poco a poco se va unificando para dar soluciones globales, ¿vale? Pero son unos retos muy importantes los que tenemos delante de nosotros. Inteligencia artificial, por ejemplo, automatización de procesos que comentábamos antes. En sí, son las personas las que lo vamos a llevar a cabo, ¿vale? La tecnología está ahí, el reto principal es cómo aplicarla correctamente. Jorge, ¿qué opinas de todo esto? Vosotros, por ejemplo, nos contabas antes que habéis tenido que dar un plus al área de seguridad, dar nuevas herramientas al empleado y que había cambiado también ese modelo cultural. ¿Cómo ves los retos en general del sector farmacéutico y esos retos también a futuro, a medio y largo plazo? Sí, comentaba Bruno que el sector médico en general está un poquito anclado en lo tradicional, pero es que el sector farma de por sí, sobre todo las farmas históricas, tenemos el reto más importante si cabe porque es así, o sea, hacer un cambio de procesos nos cuesta mucho más que cualquier una startup que empieza ahora, que empieza ya en el cloud, que nace en el cloud, ¿no? Por tanto, ese es un hándicap importantísimo y sobre todo lo que comentábamos a nivel cultural no solo afecta a la relación de IT con el negocio, sino que es curioso cómo últimamente se está dando cuenta las diferentes áreas de la compañía de la importancia de IT dentro de todas las áreas de negocio, porque realmente es complicado en un sector tradicional dar giros importantes. Tampoco no podemos hacerlo. O sea, somos en un entorno regulado como el nuestro, no podemos hacer según qué cosas cuando queremos. Por tanto, no podemos pasarnos de frenada e intentar poner tecnología cuando la compañía no está preparada para ello. Entonces hay que ir paso a paso, siendo muy conscientes y consecuentes del impacto que tiene cualquier cambio. Es súper interesante lo que ha dicho Bruno en cuanto a abrir nuevas líneas de contacto con cliente, pero también con proveedores, con cualquier área que afecta a la compañía, porque es la clave en definitiva. O sea, no podemos poner el foco solo en los procesos, en cómo ser más óptimos, sino en cómo abrir la puerta a los diferentes canales de comunicación, que eso sí que depende de IT. Ahí es donde IT tiene que dar un paso adelante y decir, bueno, da igual cuál sea la cultura de empresa, da igual si estáis preocupados o no por la transformación, aquí estamos obligados a hacerla. Por tanto, desde IT tenemos que dar un impulso y decir, esto no ha venido como algo puntual, sino que tenemos que dar un paso diferencial para poder ser más competitivos, porque si no, empresas que están creciendo muy rápido, que ya nacen en una digitalización puntera, nos van a pasar por delante rápido. Entonces, esto hay que ser muy consciente de qué tenemos a nuestro alcance y cómo utilizarlo, sin precipitarse.
Muy importante también lo que decías ahora mismo, Jorge, ¿no? Sin precipitarse, ver las cosas también paso a paso. El sector farmacéutico nos habéis contado que es un sector tradicional y que hay que pensar en toda esa cadena, ¿no? Proveedores, laboratorios, transportes, todos esos diferentes actores, toda la cadena que conforma. Ángel, teniendo en cuenta todo esto, habéis hablado también, habéis mencionado que todos estos procesos requieren también seguridad desde cualquier lugar, ¿no? Para que esa digitalización sea correcta. ¿Cuáles son las necesidades que tiene, esas características que le pedís a las tecnologías en estos momentos, Ángel? Me gustaría comentar una cosa sobre lo que decían, porque yo creo que es un mal que tenemos todos, otra pandemia, que es cuando vas a integrar una nueva tecnología, vas a hacer un cambio que, claro, llevas trabajando con él mucho tiempo, tú lo entiendes perfectamente y sabes que es bueno y qué es lo que hay que hacer y ya está decidido, y a la hora de pasar a los usuarios a que entren a utilizarlo, el problema, a mí me ha pasado históricamente, yo no sé cómo lo harán los demás, es cómo hacer la adopción para el usuario, que el usuario lo entienda, que vea que es bueno y que realmente saque todo el partido a eso que estás poniendo. Por ejemplo, un ejemplo tonto, esto fue antes de pandemia, pero bueno, el cambio de Skype a Teams fue traumático. Todo el mundo entendíamos que Teams tenía más funcionalidades, podías hacer grupos, era la versión mejorada, vaya, por así decirlo, y fue traumático el cambio de Skype a Teams. Entonces, esa parte de la adopción también es algo en lo que al final no sé si es que no le prestamos la atención suficiente o algo no estamos haciendo bien, porque cuando le llega al usuario la herramienta que le estás poniendo para abrir una nueva línea de comunicación o lo que sea, nos da más guerra casi que el propio desarrollo o la elección de la tecnología. Es un poco que tenemos ahí eso en pendiente. Y luego, pues en cuanto a seguridad, pues algo en lo que estamos ahora muy metidos es en tener todo lo más controlado posible, es tener todas las fuentes, que cada vez que pues eso, un usuario entra en nuestra red, tenerlo localizado ese usuario, desde dónde se está conectando. Necesitamos tener todos los datos posibles para saber que el usuario se está conectando, es quien dice ser y entra donde debe entrar. Y eso lo que necesitamos es fuentes de log fiables y bien estructuradas, vaya, para poder luego trabajar con ellas y ver que todo está en regla. Por ejemplo, es una de las cosas en las que estamos trabajando ahora y le estamos dedicando mucho tiempo porque queremos tener eso claro, que a la hora de pasa cualquier cosa, tener perfectamente registrado qué está pasando aquí y por qué nos ha pasado. Muchas gracias, Ángel. Gerardo, ¿qué opinas de lo que nos estaba comentando Ángel? Muy interesante pues ese aspecto de qué tecnología se implementa, ¿no? Para no generar esos problemas a los usuarios, que es cierto que nos cuesta a veces, ¿no? Pasar de unas tecnologías a otras. Y en cuanto a seguridad, ¿qué opinas que es lo más importante que le pides a una tecnología en cuanto a protección y seguridad? Bueno, yo creo que todo el tema de protección de datos es vital en las compañías. Al hilo de lo que han dicho pues, varios de los compañeros que están aquí, yo creo que el tema de la tecnología, volvemos a lo de siempre, no es complicado porque, por ejemplo, nosotros que trabajamos en un entorno multinacional como muchos de los que estarán aquí, no siempre es tan sencilla la implementación en un país que en otro. Luego, a la hora de consolidar eso es bastante complejo. No siempre encuentras mano de obra que esté desarrollada o formada para poder ejecutar esas aplicaciones. Eso también es un problema que nos encontramos. No siempre las edades ayudan, es decir, los jóvenes sí que son más proclives a cambiar, a experimentar, pero gente que a lo mejor pues lleva trabajando 15, 20 años, está hecha a sus métodos y a sus procesos y cambiarlos siempre es más complejo. Y luego también, pues referente a lo que ha dicho Bruno o Gustavo, yo creo que sí que hay unas nuevas tecnologías que son muy, muy, muy ilusionantes. Ya no solo inteligencia artificial, tienes blockchain, tienes big data, que son tecnologías que no se sabe ni siquiera qué potencial nos pueden dar. Que hay empresas tecnológicas como son Apple, Amazon, Google, que están viniéndose al tema médico y healthcare con relojes que te pueden diagnosticar un infarto, con farmacéuticas o vendiendo productos farmacéuticos, por ejemplo, en Amazon, y nosotros tenemos que ir precisamente hacia el otro lado, ¿no? Aprovechar esas tecnologías que tienen ellos para ser tecnológicamente
buenos. Y creo que una opción puede ser apoyarte en un ecosistema startup que hay en España, que está creciendo, que es bueno y al que pues le podemos dar empuje financiero, que es algo que sí tienen las compañías y que pues oye, pues nos pueden hacer crecer. Y se han visto casos como ahora con las vacunas COVID, que grandes farmacéuticas al final han tenido que usar empresas que se crearon hace 4 o 5 años comprándolas para poder solucionar problemas de hoy, ¿no? Entonces yo creo que ya se hace en España esta lanzadera que no tiene Mercadona y que desarrolla empresas fantásticas, y yo creo que podríamos hacer algo similar y aprovechar todo ese talento joven que tenemos y ganas para incorporarlo a las estructuras que son grandes y que son más complejas. Moverse con las nuevas tecnologías y aprovechar todo lo que se está desarrollando para implementarlo y aprovecharlo a vuestro favor. Interesantísimo, Gisela, todo lo que nos están contando. Me gustaría que nos dieses tu opinión, que comentases estas últimas valoraciones que están haciendo los participantes y tu opinión de cómo precisamente esa digitalización puede ayudar a todo lo que nos están diciendo, ¿no? A mejorar esa cultura, mejorar esa adaptación en el puesto de trabajo de los empleados, esa mejor experiencia, que no les cueste tanto y, sin olvidar, esa parte importantísima, que sea todo de forma segura. ¿Cómo lo hacemos, Gisela? Un buen reto. Sí que es un reto y siento repetirme, pero vuelvo a lo mismo. Al final, el gran reto que tenemos aquí es el cambio cultural. Y todo gira en torno a este cambio cultural, ¿no? También lo acaba de comentar nuestro compañero. Tenemos gente que tiene diferentes edades, gente que viene de diferentes ámbitos, gente que está acostumbrada a trabajar de una manera, y ahora tenemos que cambiar todo eso. Y nosotros desde Citrix lo que siempre decimos es que tenemos 3 bases fundamentales, ¿no? Para poder ayudar en esta transformación digital. Uno de ellos es que la experiencia del usuario sea incluso mejor que la del puesto de trabajo tradicional. La otra es que la adopción, como también dijeron los compañeros, de estas soluciones en el puesto de trabajo digital sea sencilla y fácil, que se pueda adaptar, que sea flexible. Y la última, que yo creo que es el gran hándicap que nos estamos encontrando, sobre todo ahora, en los últimos tiempos, es la seguridad. Esta yo creo que ahora es un factor fundamental. Entonces, como bien sabemos, en el entorno digital de trabajo nos facilita que podamos trabajar en cualquier momento, desde cualquier sitio, incluso mejorando la experiencia de los usuarios, ¿no? Que esto nos permite que al final los empleados puedan ser, bueno, más productivos y estén más contentos, ¿no? Incluso con un dispositivo móvil, también como nos comentaba, creo que Bruno era en un momento que hablaba de que teníamos que tener empleados que están visitando a los médicos, y estos son nuestras fuerza de ventas o nuestra fuerza de empleados que está trabajando en movilidad. También tenemos que ser capaces de poder, nosotros desde Citrix, unificar esta administración de estos dispositivos para poder dar facilidades a las necesidades que tienen nuestros trabajadores que están trabajando en movilidad. Incluso yo, desde Citrix, como comercial, también soy esa fuerza de ventas que está en la calle, aunque bueno, durante el lockdown no podía estar en la calle, pero sí que tenemos que se tienen que adaptar a nuestras necesidades también del día a día, que no es la misma de la oficina. Y a su vez, todo esto compaginarlo con el puesto de trabajo que tenemos en la oficina. En cuanto a la seguridad, que yo creo que ahora es muy importante, podemos decir que desde Citrix la seguridad es algo que viene con nuestra tecnología desde el momento en que fue creada. Incluso nosotros hablábamos de SASE, como quien dice, antes de que Gartner lo publicara, porque nosotros somos capaces de ofrecer una alternativa mucho más segura para proteger estos recursos que son corporativos. También somos capaces incluso de sustituir a las VPNs tradicionales con nuestra tecnología. Nuestras soluciones Zero Trust, que hablabas tú, ¿no? de confianza cero, nos garantizan que los usuarios, las aplicaciones y los datos más importantes están protegidos allí donde estemos trabajando, ya sea desde casa, ya sea desde un call center, ya sea desde un aeropuerto, desde nuestro móvil con una tarjeta de red o una Wi-Fi que no es la corporativa nuestra, o desde casa. Esto también tenemos tecnología
hoy en día en Citrix que nos permite esto, ¿no? El acceder a las aplicaciones de Internet sin sacrificar el rendimiento. Poder dar ya que hoy en día vemos que las empresas se están planteando trasladar la seguridad a la nube, ¿no? Esto también es una cosa que es un reto que nos estamos encontrando y ahí también somos capaces de poner estas políticas de seguridad y proteger no solo ya nuestros dispositivos, sino de lo que hablábamos antes, ¿no? La confianza cero. Y entonces poder también controlar lo que hacen nuestros usuarios. Ya no solo no confiamos en el dispositivo, sino que no confiamos hasta en el usuario. Y podemos poner estas políticas y controlarlas. Yo creo que también, por último, ayudamos a modernizar toda la parte de IT que comentaba Jorge, ¿no? Que no solo es cultural, sino que también con nuestras herramientas avanzadas nos permiten tener no solo la seguridad perimetral, sino que también analizar el comportamiento de nuestros usuarios, el comportamiento de nuestras redes, de nuestras comunicaciones, de nuestros dispositivos y saber qué sucede en tiempo real con todo esto para que podamos, para que el departamento de IT sea capaz de poder reaccionar en tiempo y forma. Esto es un poco lo que nosotros vemos y creemos que podemos ayudar desde Citrix. Muchas gracias, Gisela. Me gustaría enfocar ahora el debate a otro tema que habéis comentado antes. Hemos estado hablando sobre ello y es el propio puesto de trabajo, hacia dónde se dirige. Nos estamos dirigiendo mayoritariamente a esos modelos de trabajo de remoto híbridos. ¿Volverán a la presencialidad? ¿Se volverá a lo de antes? Antes habéis comentado que, bueno, todavía no se sabe, ¿no? Pero, Jorge, en vuestro caso, ¿qué crees que va a ocurrir, tanto en vuestro caso como en general en el sector farmacéutico, que es verdad que tiene unas características muy concretas, como nos habéis estado contando? Tenemos ciertamente dudas porque en nuestro caso en particular hay bastantes cambios con ventas de empresas y adquisiciones nuevas. Hay un poquito de incertidumbre en cuanto a la estrategia de la compañía. Sí que va a haber una inversión fuerte en el sector farma humana y animal, pero estamos detectando desde hace poco tiempo el área de personas está poniendo mucho interés precisamente en la experiencia del empleado. Como comentaba antes, pues vamos con ventaja porque ya IT llevamos tiempo preocupándonos de esto y moviendo hilos al respecto. En cualquier caso, ¿qué debemos hacer desde IT? Yo creo que la respuesta es evidente, es poner tecnología para que luego la compañía esté preparada para poder dar una respuesta. Es decir, si la gente tiene que trabajar en casa, se ha demostrado que puede hacerlo. Si tiene que volver a la oficina, evidentemente va a poder. Pero conseguir un anywhere, any device, ¿no? O sea, desde cualquier sitio, desde cualquier manera. Pues esto es lo que tenemos que buscar. Sin olvidar, evidentemente, la pata de seguridad, que desde luego todos los que estamos aquí llevamos más de un año muy preocupados porque nuestros sectores se han visto muy amenazados. Por tanto, tenemos que ser un poco agnósticos a dónde van los tiros. Tenemos que tener esa resiliencia que nos obliga a estar al día. Y si somos capaces de conseguirlo, pues nos adaptaremos bien a lo que nos pidan. En definitiva, como dice Gisela, es algo cultural, no solo depende de IT, depende de todas las áreas de la compañía y nuestra obligación es ofrecer cualquier solución que se nos plantee, creo. Muchas gracias, Jorge, sin duda. Y además dais muchas soluciones, como nos estáis contando, y habéis sido un pilar y estáis siendo un pilar fundamental en todo esto. Ángel, en vuestro caso, ¿qué opinas? ¿Hacia dónde se dirige ese modelo de trabajo? ¿Será híbrido? ¿Será más remoto? ¿Tenéis alguna idea o tampoco sabéis hacia dónde se puede dirigir? Pues en el corto plazo va a ser híbrido, eso seguro, pero vamos, no puedo estar más de acuerdo con Jorge en que por nuestra parte lo que tenemos que hacer es dar las posibilidades y que luego la compañía sea la que decida. Yo creo que, vamos, eso es clave, que si la compañía decide ahora queremos que todo el mundo vuelva a la oficina, que pueda, que todo el mundo se vaya a casa, que pueda, y que si cada uno se vaya a casa y otros en la oficina, que lo pueda hacer. Y ahí es donde estamos trabajando. Ya digo, a corto plazo, híbrido. Se van a establecer pues turnos de oficinas, flexi-work, si quieres estar en la oficina, puedes estar en la oficina, si quieres estar en casa, puedes estar en casa. Pero en el medio y largo plazo no sabemos no sabemos por dónde, qué opción se tomará. Yo
espero que sea que cada uno decida cuándo quiere ir a la oficina y cuándo quiere estar en casa, pero eso ya es un deseo mío, ¿no? No sé si será la decisión que se tome. Es complicado ciertamente estar en vuestra posición con esa incertidumbre, ¿no? De no saber hacia dónde se puede dirigir, pero teniendo sobre la mesa todas las posibilidades. Gerardo, ¿qué opinas en vuestro caso, por tu experiencia? ¿Hacia dónde se dirige tanto vuestra empresa como el sector? ¿Qué opinas de esos modelos de trabajo remoto, híbridos, teniendo en cuenta además vuestras características, ¿no? Como también nos decíais, toda esa cadena de suministros, de proveedores, de clientes, de pacientes, de profesionales de la salud. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que depende un poco también del puesto de trabajo, ¿no? Hay puestos, por ejemplo, el logístico en el que tienes que estar cerca del almacén. Y por mucho que puedas trabajar desde tu casa, al final tienes que estar ahí o en la oficina o cerca de la fábrica. Hay a lo mejor otro tipo de puestos que sí que pueden tener cierta desconexión, por decirlo así, de la oficina, pero creo que dentro de una empresa hay que diferenciar esos puestos, por un lado, que tienen que estar y otros puestos que no tienen que estar tanto. Y luego yo creo que al final tiraremos por el punto medio, un modelo híbrido en el que las oficinas, pues dependiendo de las empresas, pero para aquellas que suponen un activo y que están ahí, pues no se pueden deshacer de ellas y me imagino que les quieren sacar partido y no te puedes echarlas por ahí. Y luego también yo creo que hay una parte al final en que sí que tiene cierto presencialismo a la hora de gestionar equipos y personas que, pues bueno, la cercanía que te ofrece el hecho de poder tener una conversación, aunque por aquí la podamos tener, no es la misma que la que tienes en persona y yo creo que eso sigue siendo importante en nuestra cultura, además latina, creo que aún más, por lo que creo que será un modelo híbrido. Muchas gracias, Gerardo. Bruno, ¿qué opinas en vuestro caso? Ese término medio que nos contaba Gerardo, ¿no? Y que se necesitará presencialidad en determinadas situaciones, pero en términos generales, desde IT dais la posibilidad de que se pueda hacer de cualquier manera. ¿Cómo lo ves? Sí, desde este punto de vista creo que es definitivamente el modelo híbrido ha llegado para quedarse. Estamos ¿no? hablando permanentemente de la pandemia, pero luego pensamos en la post-pandemia y pensamos en cuál es la realidad a la que vale la pena volver de la situación pre-pandemia y cuáles son las cosas que hemos aprendido en pandemia que podemos aplicar para el día que todos estamos esperando, que es que la pandemia se termine, ¿no? Y creo que uno de los aprendizajes que hemos tenido es que se puede producir desde casa, se puede trabajar desde casa, pero que el contacto humano es irreemplazable, que no podemos de ninguna forma suplantarlo por ningún canal de comunicación digital y que el contacto persona a persona, cara a cara, todavía sigue teniendo un valor inmenso y a la larga es que lo que termina motorizando y empujando a las empresas, porque las empresas las hacen las personas, al fin y al cabo. Así que nosotros lo que vemos es definitivamente un modelo híbrido que Haití en general está acostumbrado ya desde hace tiempo porque forma parte de alguna forma del sector tecnológico y nosotros ya venimos un poco con esa genética. Sin embargo, hay todas otras áreas de la empresa y del rubro en general que van a tener que moverse hacia ahí. Nunca hay que olvidar que a veces es difícil pensarlo. Haití siempre se piensa como un sector de servicio, pero también somos parte de la empresa y muchas veces somos la punta de lanza de muchos cambios. Y en este caso creo que también es algo que traemos para aportar, ¿no? La productividad, pero definitivamente sí, el modelo híbrido y cómo de alguna forma nos aseguramos de que tengamos tanto en la oficina como en casa las herramientas necesarias para producir de la mejor manera y llegar a nuestros objetivos. Muchas gracias, Bruno. De hecho, antes nos decías, ¿no?, la importancia de esos congresos presenciales, aún más en vuestro sector y cómo hay que buscar esos canales para estar en contacto con todos los públicos. ¿Coincidís en esa importancia de la presencialidad y esa tendencia hacia el modelo híbrido? Gustavo, ¿cómo lo ves en vuestro caso también, esa tendencia? Sí, pues permíteme que he apuntado varias cosas que me parecen fundamentales. Por un lado, el comentario de Gisela, creo que a lo mejor ha pasado un poco desapercibido, pero estamos teniendo la capacidad de tener una analítica de lo que es el puesto de trabajo. O sea, ya la teníamos antes, pero ahora podemos tener una comparación con lo que es el trabajo en remoto, el trabajo en oficina o el trabajo híbrido. Y eso nos va a permitir, a la larga, tomar decisiones
sobre las oficinas, las infraestructuras que tenemos, se nos está dotando de una capacidad que antes no teníamos o no éramos conscientes de ello. Otro punto importante también, que comentaba Jorge, cuanto más desapercibido pase Haití, mejor estamos haciendo las cosas. Yo creo que es un punto muy relevante, que seamos capaces de dotar a todos los trabajadores de las capacidades tecnológicas para ello. Evidentemente no siempre vamos a poderle dar soporte a ello. Va a ser un trauma para muchos de ellos, tanto por la comunicación como por las personas en sí, la franja de edades que tienen. Va a ser complicado, pero podemos llegar a hacerlo, ¿vale? También, por otro lado, somos conscientes de que hay puestos de trabajo que no pueden trabajar 100% en remoto, pero sí que es verdad que el trabajo en remoto ayuda mucho a la conciliación. Un trabajo, por ejemplo, cuando estuvimos con el lockdown, que estuvimos en casa con los hijos, era muy complicado llevar a cabo esas reuniones con los clientes, con los compañeros. Sin embargo, sí que nos va a permitir, yo cuando voy a la oficina muchas veces tardo 1 hora o más en llegar a la oficina. Con el trabajo en remoto, pues tengo la capacidad de llevar a mis hijos al colegio, volver a casa, aprovechar mejor ese tiempo, ¿vale? Con lo cual, oye, tiene sus ventajas. Pero también hay que ser consciente que las empresas las conformamos pues nosotros, somos personas y una de las características que nos definen es la capacidad de interrelación, de comunicación no verbal con otros compañeros. Cuando vemos a alguien por la pantalla no sabemos realmente cómo es esa persona. Es alta, es baja, tenemos una comunicación, sí, pero nos falta esa comunicación no verbal, ese ver a la persona, ese darle el codo en estos momentos. Yo creo que sí que vamos a un modelo híbrido. Yo creo que sí, que es el futuro, la tecnología está ahí, pero no quiero dejar de lado también la parte humana que nos convierte en lo que somos. Pues sin duda, Gustavo, muchas gracias. Esa tecnología que nos permite aprovechar lo mejor de los dos mundos, esas bondades del trabajo remoto que nos decías, esa conciliación que también apuntaba Gerardo desde el principio y las ventajas innegables de la presencialidad que todos estáis de acuerdo con ellos, ¿no? Que son necesarias y además cada vez más hemos podido comprobar cómo lo necesitamos. Gisela, ¿qué opinas de todo esto que nos están diciendo? ¿Cómo la tecnología está redefiniendo ese puesto de trabajo y las experiencias que están teniendo? Bueno, es un poco lo que dije al inicio, ¿no? Que la cultura nos está haciendo redefinirnos, que sí, estoy de acuerdo con todos en que el modelo híbrido es el modelo que se va a adoptar, yo creo que ha llegado para quedarse, porque como bien dice Gustavo y como también comentó Bruno, esa relación entre personas la seguimos necesitando, incluso hay puestos de trabajo que así lo requieren, como la fuerza de ventas o lo que comentaba también otro compañero, que hay, como comentaba Gerardo, ¿no? Que hay equipos que tienen que estar cerca del almacén o hay equipos que tienen que estar en laboratorio, pero que sí podemos dar esta flexibilidad y desde Citrix, con nuestra tecnología, que no es nueva, por suerte, nosotros llevamos desde los años 80 trabajando con este tipo de tecnología, ¿no? Yo creo que el teletrabajo ya nosotros no lo habíamos inventado, pero que sí lo fomentábamos porque permitíamos el poder acceder a nuestro puesto de trabajo desde cualquier sitio, en cualquier lugar, con cualquier dispositivo, un poco también lo que comentaba Jorge, ¿no? Desde cualquier sitio, con cualquier dispositivo y de manera segura. Pues esto yo creo que ha llegado para quedarse y sí que desde Citrix, con este último año y medio, lo que hemos visto es que sobre todo nuestra tecnología ha tomado mucha más fuerza y ha crecido mucho más en el mercado. Ya existíamos, como bien dijo Bruno, ellos ya trabajan con nuestra tecnología, hay muchos clientes, Jorge también tiene nuestra tecnología, por ahí no la utilizan para todos los empleados, pero que sí que la tienen. Y ahora cada vez más se están planteando el utilizar nuestra tecnología para dar esta flexibilidad a este puesto de trabajo híbrido, ¿no? Que nos permita tanto trabajar desde casa como trabajar desde la oficina o incluso trabajar desde cualquier sitio en la calle
o en vacaciones, si quisiéramos, podríamos tener acceso a todo nuestro puesto de trabajo en un clic. Con un clic, sin duda, Gisela, cada vez podemos hacer más cosas con ese clic. Y me gustaría hablar de un tema también muy importante, que es cómo ha cambiado vuestro rol y el rol de los departamentos de IT. Lo habéis estado comentando en varias ocasiones durante los últimos minutos, esa importancia que ha adquirido el departamento de IT, ofreciendo la posibilidad y poniendo sobre la mesa la tecnología para que sea la empresa la que pueda elegir, tanto ahora como en el futuro, qué modelo quiere, la posibilidad de tomar más y mejores decisiones. Bruno, ¿qué opinas? ¿Cómo ha cambiado vuestro rol y el rol de los departamentos? ¿En qué medida ha impactado toda esta digitalización? ¿Y cuáles son vuestros futuros retos? Bueno, en mi caso particular y en el caso de mi área, yo soy el Head de Data Management, con lo cual todo lo que tiene que ver con flujo de datos se ha incrementado exponencialmente. Y de hecho esperamos que se siga incrementando de manera geométrica de acá a los próximos 10 años por lo menos. Esto se da digamos, desde el punto de vista de que hay muchísimos procesos que antes no generaban la cantidad de datos que están generando ahora, ya sea porque hay procesos que antes eran tradicionales y ahora se han vuelto digitales y por consiguiente ahora de repente hay métricas y analytics de cuánta cosa se nos ocurra, sino que también la necesidad de llegar a los datos para tomar decisiones mucho más rápido, en especial porque como hemos perdido ciertos canales de comunicación debido a la pandemia, necesitamos nuevas fuentes de información para la toma de decisiones. Por consiguiente, todo lo que tiene que ver con flujo de datos, Big Data, y Analytics, Insights desde la información definitivamente ha explotado y esperamos que siga incrementándose en los próximos años. Así que desde ese punto de vista, bueno, nosotros tenemos un trabajo enorme que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo. Por supuesto, ya la infraestructura on-premise no va más, tuvimos que mover a la nube todo. Así que he escuchado por ahí un SAP for HANA que mencionaba Jorge, por ejemplo, pero también hemos migrado todas nuestras bases de datos a la nube, estamos en eso, y los data lakes también. De acá para adelante, bueno, seguir implementando esto, todavía estamos como en un proceso de aprendizaje, hay mucho que ver, mucho que aprender. Creo que desde el punto de vista de infraestructura ya nos hemos acomodado al primer cimbronazo, que creo que fue el más grande, el más impactante en cuanto a acceso a redes, disponibilidad de recursos. En esto tengo que decir, Citrix nos ayudó bastante porque todos usamos los virtual desktop de Citrix para trabajar, en especial cuando el ordenador no está comportándose como debería. Pero definitivamente todo lo que es la parte de data, Big Data, Analytics, Data Science e ingeniería de datos es definitivamente nuestro foco hoy por hoy. Es nuestro programa más grande en este momento en IT y probablemente lo sea, le diría, por los próximos 10 años. Muchas gracias, Bruno. Gustavo, ¿qué retos y qué rol crees que en vuestro caso y en tu caso concretamente tiene? ¿Cómo ha cambiado durante el último año y qué retos crees que vais a tener en el futuro? Sí, pues bueno, realmente la figura de IT se ha potenciado muchísimo. Una de las características que yo también destacaría es que el negocio tiene muchos perfiles también que son mixtos y cada vez van conociendo más las nuevas tecnologías que van apareciendo. Y eso les da la capacidad de incluso de comentar con nosotros de tú a tú las necesidades que ellos tienen y cómo podemos solventarlas. Entonces, en sí es una gran ayuda muchas veces que ellos sean capaces de identificar esas necesidades. La nube, fundamental, tanto para lo que es la gestión del dato, como también para la computación en la nube. O sea, los equipos que tenemos muchas veces no son suficientemente potentes como para tener la capacidad de computación que, sin embargo, en la nube sí que nos lo pueden dar. Y bueno, retos para el futuro, la innovación principalmente, pero a todos los niveles de la organización. Uno de los objetivos que tenemos es involucrar a los empleados, democratizar un poco esa cultura de la innovación, que conozcan al menos las herramientas que les estamos dando para que puedan optimizar su día a día, para que puedan hacerlo más eficiente. Y también otro de los retos que tenemos es compaginar ese legacy que todavía nos queda y que poco a poco
estamos llevando a la nube. ¿Vale? En definitiva, creo que es también un tema de liderazgo lo que tenemos ahora mismo, al que tenemos que darle un enfoque principalmente tecnológico. Un tema de liderazgo nos contaba Gustavo. Jorge, ¿qué opinas? ¿En qué medida os ha impactado y cuál es el rol que tenéis? ¿Ha cambiado de alguna forma? Bueno, pues cuando una amenaza se convierte en oportunidad, ciertamente. La amenaza del COVID nos ha servido para enseñar a la compañía que tiene un área de IT potente y que ha sabido dar respuesta. Realmente la amenaza era notable, porque nos vimos muy exigidos. Pero depende mucho, considero, del nivel de madurez de la compañía. Por lo que ha comentado Bruno, es muy diferente una compañía como la suya, con un nivel de madurez grande, bases establecidas, y donde tiene muy claro que el futuro pasa por el análisis de datos. Eso, por ejemplo, cualquier equipo tecnológico está de acuerdo con él, seguro. Pero no todas las compañías están a ese nivel de madurez. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en una fase de intentar recopilar datos todavía, porque no estamos capaces, o sea, no estamos capacitados todavía para tomar decisiones en base al estudio de esos datos. Entonces, el área de IT tiene un doble reto, ¿no? Cómo dar respuesta a las necesidades actuales y cómo se va a adaptar para las necesidades futuras. Y eso es muy complicado de transmitir a dirección. Lo digo para caso propio, O sea, nosotros sabemos dónde estamos, sabemos qué respuesta debemos dar, pero la empresa no sabe qué va a necesitar en el futuro. Entonces, yo creo que es fundamental que tiremos del carro, que IT tiene que empujar a la compañía para que le enseñe que el camino pasa por la analítica de datos. Es que si no, no vas a poder tomar decisiones correctas en un futuro y la competencia te va a adelantar seguro. Entonces, es una situación entretenida para nuestras áreas. ¿Qué opinas, Ángel? ¿Estáis entretenidos también vosotros con este tipo de retos de cómo, bueno, pues intentar convencer con datos y con argumentos, que la verdad que los tenéis, ¿no? ¿Qué retos tenéis desde vuestros departamentos y tu rol? ¿Cómo ha cambiado? ¿No te escuchamos? Sí, ahora sí. Sí que es cierto que, como ya comenté al principio, ya llevaba el proceso de dimensionamiento de infraestructura y demás, ya venía de antes. Entonces, esto ha servido un poco como para dar la razón al departamento, decir, pues estaba bien dimensionado, era lo que había que hacer y esa inversión fue buena. Entonces, ahora, como que no que haya más confianza, pero sí, que lo que igual tiene más peso lo que decimos. Entonces, bueno, pues eso por esa parte está bien, nos toca liderar muchos proyectos. Y ahora, pues, retos, pues bueno, los que están comentando, sobre todo analítica de datos, estamos ahora, se ha ampliado el departamento, ahora, bueno, pues la parte de infraestructuras, aplicaciones, se ha añadido también la parte de data, se va a hacer también uno a nivel compañía corporate y otro a nivel industrial de las métricas de la fábrica, es donde más se está trabajando ahora mismo. Y los retos, pues el reto principal es estar al día. Yo creo que estar al día es muy complicado. Al final, de ir llevando todo lo que tienes y que todo esté funcionando, cuando llegue la nueva normalidad o la vieja, una normalidad en condiciones, pues tocará seguir remando para volver a ponerte al día de cómo está el sector. Cuando llegue lo que llegue, ¿verdad, Gerardo? Porque como esto no podemos saberlo, la incertidumbre está siempre ahí y vuestro rol es ese, ¿no? Estar al día, como nos decía Ángel, para lo que pueda ocurrir. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que al final yo no toco tanto la parte IT, soy más el tema de operaciones, pero sí tengo mucha relación obviamente con IT porque nos dan mucho soporte en todo lo que necesitamos. Pero bueno, yo creo que al final lo importante es que haya cierta armonía, ¿no?, dentro de la empresa, ¿no? De nada vale tener herramientas IT que sean impresionantes si luego los empleados no están bien formados o no tienen capacidades para aprovecharlas, ¿no? Todo tiene que ir en armonía en la empresa, todo tiene que desarrollarse más o menos hacia una misma dirección. Y yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Es decir, desarrollo tecnológico, por supuesto, pero acompañado de otras patas que tienen que crecer a la misma velocidad, porque si no, al final descompensas a la empresa y un proyecto que puede ser muy, muy, muy bueno va a parecer malo si no encuentras también personas que te lo ejecuten bien.
Gerardo, aprovecho también para preguntarte, y si os parece hacemos ya una última ronda antes de despedirnos. Antes habéis mencionado, ¿no?, cómo ha impactado en la infraestructura IT de las empresas esta digitalización y también la experiencia en el puesto de trabajo. ¿Qué opinas? ¿Cómo ha impactado y cómo ha cambiado esa infraestructura? ¿Pero hablado de la infraestructura de software o de qué parte de la infraestructura? Toda la infraestructura de IT de la compañía debido a toda la digitalización y todas las herramientas que se han implementado. Bueno, nosotros, en las empresas en las que he estado, principalmente ha sido trabajo en la nube y la parte sobre todo de uso de, como han dicho, ¿no?, de Teams y demás, ¿no? Yo creo que también pues pasar de equipos menos portátiles a equipos más portátiles. Entonces, bueno, yo creo que se han adaptado bien las empresas. Si tú le metes el contexto del COVID, el poco tiempo que se ha tenido y demás, creo que los trabajos o el trabajo que han tenido los departamentos de IT ha sido sobresaliente. Y las personas, cómo han podido adaptarse, teniendo en cuenta que pues, nos mandaron a casa de un día para otro, pues también hay que darnos un poquito de mérito, y tanto a nosotros como a nuestras familias, como a todos. Creo que hemos hecho un esfuerzo muy bueno como empleados, como sociedad, y la idea es mantenerlo, ¿no? Ver que si todos sumamos y le ponemos empeño, pues podemos conseguir grandes cosas. Sin duda alguna. Al final, como estabas diciendo también, Gerardo, lo importante es que haya esa armonía, ¿no? Que todas las herramientas y que todas las capacidades vayan en una dirección y que todos los departamentos, en vuestro caso de operaciones, el DICTE y todos los demás, estén sincronizados y con una estrategia común. Jorge, ¿qué opinas en vuestro caso? ¿Ha habido un cambio sustancial de esa infraestructura y esa experiencia también de los usuarios? ¿Ha cambiado durante estos meses? A ver, desde el punto de vista del empleado es evidente que sí, ha cambiado. En cuanto a infraestructura global, sí que hay una apuesta por soluciones cloud, es evidente, si no, no iríamos alineados con el mercado, pero cuidado con el cloud porque tiene sus contras también, o sea, hay que analizarlo. Seguro que nosotros, por la parte de operaciones, vamos a seguir trabajando con hardware on-premise, seguro, y estamos invirtiendo ahí, pero es evidente que si queremos tener fuerza para analizar datos, tenemos que apoyarnos en cloud. Eso es así. Por tanto, el cloud híbrido también es un escenario que contemplamos y que ya estamos trabajando y que nos vemos obligados ya a ir poniendo infraestructura dependiendo de para qué necesidad, a qué cloud apuntar. Y comentar simplemente que bueno, cuidado con anclarse a los clouds porque luego es complicado salir. Por tanto, esta estrategia, esta decisión de dónde movemos cargas, se tiene que fundamentar mucho en cómo poder moverlas y cómo salir de ellas si nos interesa. Y esta también es un reto importante para las áreas de IT, ¿no? Dónde hacer correr las cargas y en nuestro sector, pues dónde pueden correr, porque no siempre es posible ponerlo donde quieras, tiene que estar validado en un entorno regulado y esto también es un hándicap para nosotros. Muchas gracias, Jorge. En vuestro caso, Bruno, ¿cómo ha cambiado vuestra infraestructura y cómo ha cambiado también vuestro negocio? ¿Ha cambiado de alguna manera debido a todo esto? Creo que más que cambiar nuestro negocio o nuestra infraestructura, lo que hicimos fue profundizar un cambio que ya traíamos, ¿no? En especial con lo que son los entornos de trabajo virtuales, la movilidad, como se mencionó anteriormente, la capacidad de trabajar remoto y la infraestructura que hubo que ampliar para que de repente pasáramos de tener 10.000, 15.000, máximo 20.000 empleados en simultáneo a 85.000, todos desde casa, porque al principio de la pandemia no había intermitencia ni modelo híbrido, estábamos todos desde casa. Así que creo que desde ese punto de vista, y con respecto a la infraestructura de datos también, y todo lo que fue un cloud, que recién mencionaba Jorge, está incrementándose con las consecuencias que trae, no tanto por CAPEX, pero sí por OPEX. Así que estamos con gastos operacionales importantes ahí. Así que desde ese punto de vista creo que más
más que un cambio, hemos tenido una profundización o una radicalización de algo que ya veníamos trayendo, que por suerte la pandemia demostró que era la dirección correcta y que a partir de ahora apostar a tecnología tempranamente muchas veces nos prepara para la incertidumbre que viene después, ¿no? Y que la incertidumbre ha llegado para quedarse, eso es seguro. Así que la nueva certidumbre es que va a haber incertidumbre por un largo tiempo, así que también prepararnos desde ese sentido y tener capacidad y resto de maniobra para los próximos desafíos que van a venir, que seguro alguno alrededor de la esquina debe haber. Y por suerte estáis preparados para todo eso. Bruno, Ángel, nos decías antes que uno de los principales retos que habéis tenido era la adaptación del usuario, ¿no?, a las nuevas tecnologías, que en algunos casos fue verdaderamente complicado. ¿Cómo ves ese futuro de la experiencia de usuario? ¿En qué crees que nos deberíamos fijar, que os deberíais fijar en ese sentido? Pues yo creo que lo que nos falta es dedicarle más tiempo a esa adopción. Nos falta el ponernos en el cuerpo, en la mente del usuario y decir, vamos a ver, le está llegando esto nuevo, tú llevas ya 2 meses, 3 meses con ello, lo entiendes perfectamente, pero él no sabe lo que le estás poniendo delante en el ordenador. Entonces, hay que ponerse un poco en su lugar, ver cómo hacérselo más fácil, igual ir soltándolo con píldoras. No sé exactamente la estrategia porque todavía no hemos dado con ella, pero la estamos buscando. Y yo creo que la clave es eso, es dedicarle más tiempo a esa parte de implantación con la adopción del usuario, porque al final es casi que el proyecto, hay que lanzar el proyecto, lo lanzas y esto va así, un mail, cómo funciona y te olvidas. Tampoco, no puede ser eso, hay que dedicarle tiempo y hay que darle cariño para que sepa lo que le estás poniendo y por qué es bueno y por qué hay que utilizarlo. Eso es muy importante. Gustavo, también nos lo decías antes, ¿no?, que había que dotar a los trabajadores también de esas capacidades tecnológicas y que entiendan por qué están usando todo esto, y a vosotros os es muy útil esa analítica de los datos del puesto de trabajo para tener comparativas. ¿Hacia dónde se va a dirigir en vuestro caso ese puesto de trabajo y esa experiencia? Pues así, a nosotros la verdad es que nos pilló en pleno cambio y seguimos en ello del workplace. Es un proyecto que lo teníamos desde antes y que estamos llevando a cabo y que afecta tanto a IT como al departamento de personas. Nosotros estamos intentando solventar esa gestión del cambio, ese miedo con e-learning. Estamos definiendo workshops presenciales, no, virtuales, flujos de aprendizaje, que un poco puedan ir solventando ese miedo que se tengan, esos problemas de adaptación a las nuevas tecnologías. Comentar también que para nosotros el cambio importante en lo que son las infraestructuras de IT viene un poco a reducir lo que son los costes. Pues da la capacidad de tener una visibilidad del landscape de aplicaciones que tenemos y una reducción de estas aplicaciones, unificando los procesos entre las distintas empresas que conforman el grupo, pero también estamos con la necesidad de tener nuevos proyectos de datos, nuevos proyectos de alineación de procesos de negocio, con lo cual en sí todo lo que es la infraestructura en sí realmente está requiriendo de una inversión importante. Nosotros sí que apostamos por la nube, tenemos confianza en ellos, pero requiere de mucha inversión. Realmente nos da la velocidad que en parte necesitamos para dar respuesta a nuestros empleados. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a todos por contarnos tanto y por compartir tantas experiencias. Gisela, me gustaría terminar contigo con unas conclusiones que nos compartas de todo lo que nos han transmitido, esos retos, esos desafíos en distintos ámbitos alrededor de ese puesto de trabajo que se ha digitalizado y que seguirá digitalizándose. La tecnología nos ayuda. ¿Cómo lo veis desde vuestro punto de vista, Gisela? Bueno, desde Citri nosotros siempre buscamos mantener intacta la experiencia del usuario, mejorando su productividad y sobre todo manteniendo la simplicidad. Esto para nosotros siempre fue clave. También lo he dicho antes, ahora hemos incluido herramientas de analytics que nos permite también saber en tiempo real no solo qué está pasando con nuestros datos, sino que también con nuestros usuarios, con nuestros dispositivos, incluso con todo lo que es la parte de la red y las comunicaciones.
Pero sí que es verdad que ahora tenemos una visión mucho más global en nuestro nuevo workspace, que permite el acceso a todas las aplicaciones, ya sean las tradicionales, las webs, las SaaS o incluso a través de navegadores, que sea todo de forma segura y que los clientes también puedan adoptar, como bien decía Jorge, como decía Ángel, como dijo Gustavo, como dijo Girardo, que puedan adoptar soluciones o modelos híbridos. No solo el on-prem, porque el on-prem yo creo que también seguirá, no se irá, es el on-prem, a no ser que seas una empresa de nuevas tecnologías que ya ha sido parida en la nube. Es muy complejo, sobre todo en el mundo de IT y en la cultura que hay aquí en este país, quitarnos el on-prem al 100%, con lo cual nosotros queremos ayudar a nuestros clientes en este viaje, ¿no? A que tengan este modelo híbrido, que puedan adoptar tanto soluciones on-prem como soluciones cloud, incluso de diferentes proveedores. Esto para nosotros es clave y ahí es donde nosotros estamos apuntando con nuestro workspace. Incluso hace poco hemos adquirido una nueva solución que se llama Ride, que es para gestionar proyectos y la colaboración de nuestros equipos de trabajo, que yo diría que es la guinda que nos ayuda a completar nuestro objetivo para dar un entorno de trabajo más flexible, más dinámico y más seguro. Pues muchísimas gracias, Gisela, por compartir tus experiencias también y tus conclusiones con nosotros, y muchísimas gracias a todos por haber participado. Son muchos los retos a los que os enfrentáis, como nos habéis contado, concretamente en vuestro sector, el farmacéutico, en cuanto a esa reorganización del puesto de trabajo, esa digitalización. Afortunadamente, los deberes en todos los casos estaban hechos y eso es lo que os ha ayudado. Esa digitalización previa, ese trabajo previo, ha permitido seguir trabajando de forma remota e híbrida. Vuestros departamentos, tanto de IT como de operaciones, que han sentado las bases para permitir que las empresas puedan elegir en cada momento lo que necesitan. Esos retos están ahí, por supuesto, y uno de los principales desafíos es tener en cuenta ese cambio cultural que nos decíais que se está produciendo, y eso implica la relevancia de elegir las mejores tecnologías e implementarlas teniendo en cuenta siempre a las personas, porque nos habéis dejado claro que tenéis en cuenta y las personas son vuestro centro en todo momento. Y sin olvidar nunca tampoco la seguridad, esa protección de los datos, de las identidades allá donde estén, esos datos que nos permiten analizar lo que está ocurriendo y tomar las mejores decisiones. Así que muchísimas gracias, Bruno, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, ha sido un gusto enorme. Un gusto tenerte. Gracias, Gustavo, por haber estado esta mañana compartiendo tanto con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Jorge, también por este rato tan agradable que hemos pasado y esas experiencias que habéis compartido. La verdad es que un verdadero placer compartirlo y escucharos. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Ángel, por haber estado con nosotros y por contarnos también tantas experiencias. Muchas gracias a vosotros y un placer haber pasado este ratito aquí en esta reunión. El placer es nuestro, de verdad. Muchas gracias, Gerardo, por haber estado con nosotros. Nada, muchas gracias también a vosotros. Mucha suerte a los de IT, que la vais a necesitar. Y alguna idea me llevo. Seguro que sí, nos llevamos muchísimas ideas. Desde aquí también os transmitimos muchísima suerte con todos esos retos que tenéis y ojalá volver a compartir con todos vosotros pronto. Gisela, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, por haber estado aquí con nosotros y sobre todo por haber compartido toda vuestra experiencia, que es lo más importante para nosotros hoy en día, el saber cómo lo estáis llevando y cómo estáis abordando todos estos retos. Muchas gracias. Sin duda, tener la oportunidad de compartir y de escuchar estas experiencias es lo más enriquecedor y lo que nos ayuda. Así que gracias a todos de nuevo, muchísimas gracias y que tengáis un gran día. Hasta la próxima. Adiós, buenos días. Adiós, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao.